El proceso de escritura. ¿Cómo se da este proceso de redacción de la Sagrada Escritura? Como les decía ahora, nosotros venimos de una herencia, nosotros venimos de una tradición que es la tradición judía, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene su texto sagrado, nosotros lo conocemos como el Tanakh. Y esto se da a las iniciales de los grandes bloques que tiene la ley, que tiene el texto judío. Ejemplo, la T significa Torah. La N significa Nevi'im y la K significa Ketuvim. ¿Qué es la Torá? La Torá es la ley para el pueblo judío. La N, el Nevi'im, significa profetas. Y la K significa Ketuvim, que significa otros escritos. Ese es el bloque del texto sagrado para los judíos, lo que para nosotros en el cristianismo más adelante se va a convertir en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo se da el proceso de escritura? Primero, hay un acontecimiento histórico. Ocurre un suceso, Dios se manifiesta, Dios hace algo y ese suceso histórico es transmitido a través de la tradición oral. Ejemplo, cuando Moisés está saliendo con el pueblo de Egipto, llegan al Mar Rojo y ¿qué pasa? Hay un acontecimiento, el mar se abre, el pueblo pasa caminando, los carros y el ejército del faraón quedan atrapados en el Mar Rojo y el pueblo de Israel vive la libertad. Ese acontecimiento histórico da pie a que se empiece a contar de generación en generación. Hay una transmisión oral que se va contando a las nuevas generaciones. Pero mucho tiempo después, estamos hablando de alrededor de casi 8 siglos después, se empieza a escribir eso que vivió el pueblo de Israel al salir de Egipto. Entonces, para el proceso de redacción no es como una bitácora, no es como que había alguien ahí, pasó algo y de una lo escribía. No, primero hay un acontecimiento histórico, luego hay una transmisión oral y luego hay un proceso de escritura en el cual se escribe las acciones que se vivió, que se interpretó de acuerdo al acontecimiento que se vivió. Todo eso lo hace el pueblo de Israel en su Tanakh, en el libro sagrado para ellos, que luego el cristianismo lo va a adoptar como el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento entonces ya un poco la escritura había avanzado, por eso no tenemos que esperar tantos siglos desde el acontecimiento hasta el proceso de escritura, sino que en menos años, aproximadamente unos 20, 30 años del acontecimiento de Jesús, ya se empieza a escribir esos primeros evangelios. Y todo esto da una certeza de ¿qué? De que entre más cerca esté la escritura, el acontecimiento histórico, pues más fiel va a ser a lo ocurrido. Todo este proceso genera muchos cambios, muchas peleas, muchas divisiones, a tal punto de que la Sagrada Escritura, la Biblia, también va a pasar por un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos escritos, demasiados escritos que se conocen como los textos apócrifos. Nosotros hoy en día escuchamos la palabra apócrifo y pensamos que es algo malo, que es algo negativo, pero no. El apócrifo significa lo que quedó fuera del canon. ¿Y cómo se da este proceso del canon? Porque no sé si ustedes sabían, pero la Sagrada Escritura que conocemos hoy en día, su canon determinado y único que tenemos hoy, se cierra en el año de 1546. Con el Concilio de Trento. Vamos a contar un poquito acerca de esa experiencia. Durante los primeros siglos muchas personas escribieron, muchas personas querían hablar en nombre de Jesús y dejaban por escrito cartas apostólicas, evangelios, y la iglesia a lo largo del tiempo fue compilando una serie de libros, una serie de cartas, una serie de escritos que hacían parte de las lecturas que se utilizaban en los primeros siglos del cristianismo. En el Concilio de Hipona, finalizando el siglo IV, se empiezan a determinar unas listas digamos como de textos aprobados por la Iglesia
de ese momento. Pero luego con el acontecimiento de Lutero y toda la revuelta que esto causó, la Iglesia en el Concilio de Trento 1546 especifica el canon, especifica cuáles son los libros que aparecen en la Sagrada Escritura y cuáles no. Y esto se hace a partir de 3 momentos. Primero, su ortodoxia, su sana doctrina. Los textos que están en la Sagrada Escritura nos enseñan cosas correctas en torno a Jesús, a su misión, a su persona y en cuanto al plan de salvación. Por eso, para que un libro fuera parte del canon bíblico, tenía que tener ortodoxia, sana doctrina. Segundo, tenía que tener uso pastoral. ¿Qué nos quiere decir eso? Que las primeras comunidades cristianas tenían que haber usado este texto en su liturgia, en sus primeras reuniones, en sus primeras celebraciones. Y tercero, que venga de sucesión apostólica. No es que, es que a mí me lo contó un amigo que pasó así, no, sino que sea de una fuente confiable apostólica para que la transmisión del mensaje fuera veraz y fuera real. Con estos 3 criterios, entonces, la Iglesia, a través del magisterio, estipula cuál es el canon bíblico, dejando así la Biblia que conocemos hoy en día. Un Antiguo Testamento con 46 libros y un Nuevo Testamento con 27 libros. Hasta aquí, digamos, un poco de historia de esta introducción a la Sagrada Escritura. Ahora vamos a entrarnos un poco en esta experiencia bíblica ya. La palabra Biblia en griego significa los libros. O sea que la Biblia es un conjunto de libros que narra una historia de salvación, una historia de amor, y que nosotros como cristianos, creyentes, carismáticos, estamos en la tarea, en el deber y en la misión de conocerla. San Jerónimo nos dice, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo mismo. Por eso la invitación es que a través de estos espacios de formación, ustedes y yo nos alimentemos de la palabra, conozcamos la palabra de Dios y no solamente, digámoslo así, en un sentido como de lección divina, o sea, como que yo pueda leer el texto y diga, ¿qué me dice la palabra hoy en día? No, sino que yo tenga herramientas para hacer una hermenéutica, una interpretación del texto en el acontecimiento actual, que yo tenga herramientas para hacer una exégesis. Una exégesis es conocer el texto bíblico en su contexto. ¿Qué quería decir la carta de Pablo a los Efesios cuando se refiere a esto? O sea, ir a la época, ir a esos primeros siglos, conocer cómo era la comunidad de Éfeso, conocer cuál era la realidad de las problemáticas, el tipo de literatura, todo eso hace parte de un proceso de formación. Y nosotros que estamos en este proceso de crecimiento, tenemos que darnos a la tarea de conocer. Vamos a hablar un poco acerca de la división que tiene la Sagrada Escritura, porque el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, tiene unas subdivisiones. Primero, el Pentateuco, que son esos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros se conocen como el Pentateuco, que significa 5 rollos. Más adelante, en la medida que usted vaya avanzando en esta experiencia de formación bíblica, usted va a conocer más de esos términos. Aparte del Pentateuco, tenemos los libros históricos, aquellas realidades que nos cuentan la historia del pueblo de Israel, como lo es Primera y Segunda de Reyes, como lo es Primera y Segunda de Crónicas, como lo son estos libros que nos van a contar los acontecimientos históricos que vivió el pueblo de Israel. Luego tenemos los libros poéticos y sapienciales, como lo son los Salmos, como lo son los Proverbios, como el libro de las Lamentaciones, como el Eclesiastés, el Eclesiástico. Todos estos libros que ofrecen una literatura sapiencial, una literatura poética, en el que nosotros nos podemos acercar más a Dios, más al Señor, a través de este tipo de escritura. Y por último tenemos los profetas, los libros proféticos, que están divididos en 2 bloques: los profetas mayores, que son 4, y los profetas menores, que son 12, para un total de 16 profetas. Esa, a grosso modo, es la forma en la que está dividido el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, esos 27 libros, ¿cómo están distribuidos? Primero, a través de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El centro, el contenido donde se nos habla del Señor Jesús. Pasando los libros
del Evangelio, seguimos con el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, la expansión del cristianismo, cómo la iglesia empieza a crecer y la transmisión de ese Evangelio se empieza a transmitir. Luego pasamos a un bloque que se conoce como el Corpus Paulino, que son las cartas que escribe Pablo o que se le atribuyen a él, como lo es Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Hebreos, Filemón, Primera y Segunda de Timoteo, y todas estas cartas que se le atribuyen a Pablo o que son autoría de Pablo. Luego pasamos a las cartas católicas o las epístolas católicas, que son las de Pedro, las de Juan, la de Santiago, la de Judas, y todas estas cartas que escriben o en nombre del apóstol o el apóstol mismo para referirse a los problemas de la comunidad en general. Y por último, el género apocalíptico, donde está el libro del Apocalipsis, para cerrar este canon del Nuevo Testamento. Entonces la invitación es que vivamos un proceso de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos podamos adentrar en ese misterio de conocer la historia de amor de aquel al que nosotros servimos. Como último punto, tenemos que reconocer que la Biblia, la Sagrada Escritura, es un texto de verdad salvífica. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios tiene un carácter salvífico en el que tú y yo, si creemos, vamos a encontrar una verdad de salvación. No vamos a encontrar una verdad histórica, no vamos a encontrar una verdad cosmológica, astronómica, sino que vamos a encontrar una verdad de salvación que nos va a ayudar para que tú y yo lleguemos al objetivo, que es el reino de los cielos.